Pues muy bien, ¿qué es esto de la transformada de Fourier en general? ¿Qué es una transformada de una función? Eh, pues vamos al concepto de una forma muy coloquial. ¿Qué cosa conoce que tengan en su título transformación o transformación? Pues los Transformers, ¿no? Los Transformers de las caricaturas, las películas y demás. ¿Cómo son los Transformers? Son los robots que se transforman en autos o en aviones, dependiendo si son buenos o son malos, o o quedan con forma de robot humanoide. Cuando son autos o son aviones, ¿para qué utilizan esa forma? Para transportarse de una manera más rápida. Cuando son de forma humanoide, lo hacen para pelear entre ellos. Pues más o menos es un concepto similar lo que tenemos en transformada de funciones. Hay algunas funciones que como están son muy difíciles de trabajar o son algo complicadas de trabajar con ellas, pero en otro espacio son mucho más fáciles de trabajar con ellas y viceversa. Hay funciones que en el espacio donde se transformó la otra son algo complicadas y en el espacio normal son más sencillas. Vamos a tener esta como ejemplo. Esta se le llama una señal triangular. Esta también tiene lo que se le llama periodicidad. ¿Qué es esto? Que si yo evalúo la función aquí y acá, voy a tener exactamente lo mismo. La separación que hay entre dos puntos iguales de la función se le llama t o periodo. T mayúscula. Entonces f de t más t es igual a f de t. Entonces en las funciones periódicas, si me ven que volteo es nada más para escribir este tipo de cosas. Estas funciones periódicas lo que tienen es que en teoría si yo analizo mi función de aquí hasta acá, pues tengo toda la información de mi sistema. Sin embargo, hacer ese análisis a veces no es tan sencillo. Esta es una función relativamente sencilla, pero hay veces que no es tan sencillo. Y entonces tenemos que cambiar de espacio. Estas funciones que se repiten constantemente tienen esta característica que se llama periodo, pero también tienen otra característica que ustedes ya han escuchado anteriormente, ya sea en la radio, en televisión y demás, que es la frecuencia. La frecuencia, de hecho esta se escribe de otra forma normalmente, se escribe con esta variable, se llama la variable new. La frecuencia es el inverso de periodo. Nos dice cuántos ciclos de mi función se dan en un tiempo determinado. Pues con esa cantidad se puede caracterizar la función, pero de otra forma que no es a base del tiempo. En otras palabras, yo puedo cambiar esto de una forma en la cual, esto no lo vamos a ver a detalle porque esto es de serie de Fourier, pero ustedes probablemente lo van a ver el próximo semestre. Ya me han llegado reportes de gente que me llegó con dudas del siguiente semestre al respecto, pero esto se va a ver más o menos así en el dominio de la frecuencia. Si lo ponemos por frecuencia se va a ver así. Y créanlo o no, estas rayitas son relativamente más fáciles trabajar con ellas para aplicaciones, por ejemplo, en filtros o en otro tipo de aplicaciones donde no me importa tanto cómo se comporta segundo a segundo la señal, sino su comportamiento en general, y eso me lo da la respuesta en frecuencia. Entonces tenemos el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Para pasar de uno a otro necesito una operación que se llama en matemáticas, en el argot, se le llama un mapeo. Entonces la
función que me mapea el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia principalmente, aunque tiene más aplicaciones, se le llama una transformada integral. Uy, tengo que borrar todo esto. Espérame un segundo. En lo que borro todo mi... Ah, ahí estaba el de borrar pizarrón. Listo. Ok. ¿Qué es la transformada integral? La transformada integral está dada por la función que vamos a transformar y una función que está en el dominio al que vamos a transformar. Por ejemplo, en el, omega para transformada de Fourier, S para transformada de Laplace, pero hay un montón más de dominios a los cuales se puede hacer este cambio. Y bueno, en este caso alfa es el dominio al que vamos a transformar. A esta función se le llama el núcleo o el kernel de mi transformada integral. Y existen varias transformadas. La más popular es la primera, la transformada de Fourier. La segunda, transformada coseno y seno de Fourier, son transformadas de Fourier que tienen parte seno, que tienen parte par o parte impar. Está la transformada de Laplace, que es la que vamos a ver a continuación. La transformada de Henkel, la transformada de Mellin, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de estas transformadas. Vamos a borrar los garabatos. Y vamos a continuar. Entonces, las transformadas integrales tienen una característica muy importante, que es la propiedad de linealidad. Si yo aplico mi transformada integral a una constante por una función 1 más una constante por una función 2, el resultado va a ser la constante 1 por la transformada de la función 1 más la constante 2 por la transformada de la función 2. O en otras palabras, son como las integrales. Si les aparece la transformada de Laplace de una suma de dos funciones, va a ser la transformada de Laplace de la función 1 más la transformada de Laplace de la función 2. Si les aparece la transformada de Laplace de 5 por una función, pues va a ser 5 veces la transformada de Laplace de la función. Entonces no va a haber mucho problema. De hecho, vamos a escribir eso aquí en el pizarrón de PowerPoint. Digamos que este es el signo de la transformada de Laplace que vamos a estar utilizando. Si decimos la transformada de Laplace de 5 f de t, esto va a ser igual a 5 veces la transformada de Laplace de f de t. Y si decimos la transformada de Laplace de f de t más g de t, entonces esto va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t más la transformada de Laplace de g de t. Entonces, en eso consiste la propiedad de la linealidad. Y la otra propiedad que está ahí es la transformada inversa. La transformada inversa nos dice que si existe un yin, que es la transformada de Laplace, por ejemplo, que vamos a ver ahorita en los ejemplos, existe un yang, que es la transformada inversa de Laplace. Y ambas son funciones inversas entre sí. En otras palabras, que se les llaman transformadas cíclicas. Si yo le aplico la transformada de Laplace a una función o la transformada integral a una función, si yo le aplico la transformada inversa al resultado, voy a regresar a la función original. Vamos a ver con algunos ejemplos cómo funciona eso. Pero se puede decir que una función que depende de tiempo es igual a una transformada inversa de una función que depende de la frecuencia en dado caso. Entonces nosotros en Laplace vamos a utilizar lo siguiente. Nada más dejen que borre los garabatos. Listo. La transformada de Laplace, como se vio más o menos en esa diapositiva anterior, va a estar dada por la integral de 0 a infinito. Esto es un poquito más ingenieril. De hecho existe la transformada de Laplace bilateral que va de menos infinito a infinito, pero no nos vamos a meter mucho en ella.
De hecho, no nos vamos a meter nada en ella. La transformada de Laplace de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. Aquí en esta diapositiva falta aclarar algo. Que S tiene una forma muy determinada. S es igual a sigma más i omega. En otras palabras, S es un número complejo. De hecho, para ser más formales, es S más menos i omega. Es un número complejo. ¿Nos importa mucho que sea un número complejo en estos momentos? No, no nos importa demasiado que sea un número complejo. Ya para su clase de variable compleja y demás, sí les va a importar que sea un número complejo esa cosa. Pero por el momento no nos importa tanto. Entonces, esto nos lleva a un concepto algo medio raro. S es la frecuencia de mi señal. Hay frecuencias complejas, en este caso sí hay frecuencias complejas, pero tienen un significado físico algo especial. No vamos a meternos mucho en eso. Nada más vamos a quedar con eso de que S es igual a una... S piensen que es un número complejo y por lo tanto su magnitud puede ser mayor a 1 o menor a 1. Y el ángulo va a quedar dado por el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Pero bueno, como les dije, no nos vamos a meter mucho en ello. Vamos a pensar que ese es algo, un número que puede ser complejo, pero es un número a final de cuentas. Entonces, como es una transformada integral, cumple la linealidad. Y aquí hay unas funciones elementales para una t mayor a 0 y la función 1, o sea la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre s. Ahorita lo vamos a demostrar. Bueno, en el siguiente video lo vamos a demostrar. Ahorita nada más es como por así decirlo la introducción. En el siguiente vamos a demostrar algunas transformadas de Laplace y algunas transformadas inversas de Laplace. En este caso, si yo digo la transformada inversa de 1 sobre s, pues el resultado es 1. La transformada de Laplace de a la kt es igual a 1 sobre s menos k. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s menos k va a ser igual a e a la menos k, e a la kt, perdón. Siguiente. Y aquí tenemos la de coseno hiperbólico, la del seno hiperbólico, que las vamos a utilizar para obtener la de seno y coseno. De hecho, las de seno y coseno las vamos a sacar directamente, pero bueno. Aquí hay otra forma para obtener las de seno y coseno a partir del coseno hiperbólico. La del seno, la de coseno es s sobre s cuadrada más k cuadrada, y la del seno es k sobre s cuadrada más k cuadrada. Entonces, si me aparece la transformación inversa de s sobre s cuadrada más k cuadrada, voy a saber que es un coseno. Y si me aparece la transformada inversa de k sobre s cuadrada más k cuadrada, entonces voy a saber que es un seno. En este caso tenemos que utilizar varias marrullerías matemáticas: multiplicar por un 1, dividir por un 1, sumarle un multiplicar y dividir por un 1, sumarle un 0, etcétera, 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 para que nos queden estas formas primitivas. ¿Cuáles son estas formas primitivas a las que yo me refiero? Es básicamente formulazo. Esta es la tabla, la voy a subir próximamente a Classroom, de las transformadas de Laplace. Entonces tenemos que la transformada de Laplace de 1, vamos a poner el puntero láser, la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s. Por consiguiente, la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1. La transformada de a la t, como vimos, es 1 sobre s menos a. La transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. La transformada de t a la p es la función gamma. De hecho, esta no la vamos a usar mucho. De hecho, esto no va a aparecer para nada, pero bueno. Función gamma sobre s más p más 1. La función gamma es una función muy especial. De hecho, la función gamma le da origen al factorial. Pero bueno. S a la at es igual a sobre s cuadrada. Seno de at es a sobre s cuadrada más a cuadrada. Coseno de at es igual a s sobre s cuadrada más a cuadrada. Y los hiperbólicas, y ya después son combinaciones. Y esas combinaciones tienen que ver con los teoremas, con los teoremas de traslación de
las transformadas de Laplace. Todos estos tienen que ver con el primer teorema de traslación, estos tienen que ver con el segundo teorema de traslación, que los vamos a ver en videos aparte. Y esta es la de convolución, que igual es podría decirse que es el último tema del curso. Esta pequeña gran integral que nos da, que es la transformada de Laplace de esta función por la transformada de Laplace de esta función. Entonces, ahorita vamos a sacar algunas transformadas y unas transformadas. Bueno, en el siguiente video vamos a sacar unas transformadas inversas. Y en el siguiente video al que le sigue a ese, vamos a ver cómo podemos aprovechar esta propiedad que f, cuando tenemos un coeficiente entre paréntesis, no quiere decir una exponencial. Si yo tengo f entre paréntesis 2 elevado a la entre paréntesis 2, esa no quiere decir que sea una f cuadrada, quiere decir que es la segunda derivada de f. Esto me dice que la derivada enésima de f tiene su transformada de Laplace de esta forma. Vamos a sacar la transformada de Laplace de una derivada normal para que vean cómo funciona. Y después vamos a ver las transformadas de Laplace de cómo se interpreta esta fórmula. Y con esta fórmula, lo que vamos a poder hacer es resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, no importa el grado que tengan, no importa si sea homogénea o no homogénea. En teoría esto nos va a dar una plataforma para poder resolver estas ecuaciones diferenciales de manera un poquito más fácil, sin recurrir a variación, sin recurrir a series, sin recurrir a coeficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta fue la introducción al tema y vamos a algunas demostraciones rápidamente y ya y algunos ejemplos con ellas, y pasaríamos al siguiente tema, que es la solución de ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. Entonces nos vemos luego.